Sí, Lice. Muy bien, entonces ahora nos tocaría ver el tema número 10, que sería, me permiten por favor, este tema estoy preparado por Nora Peredo. Estaremos viendo los archivos de auditoría. Muy bien, entonces voy a compartirles la pantalla para que así podamos ver la presentación de su compañera. Acá está. Muy bien, entonces estamos con los archivos de auditoría. En auditoría evidentemente se tienen muchos tipos de archivos o legajos o documentos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un archivo de auditoría? Es muy importante brindar primero su concepto. El archivo bueno, un archivo de auditoría es un documento que se va obteniendo durante todas las etapas del proceso de auditoría, al igual que en el proceso contable. En auditoría hemos señalado tres etapas, ¿no? El- la primera etapa, que sería la planificación, la ejecución y la comunicación de resultados. A lo largo de de estas etapas se van generando muchos tipos de documentos que uno obtiene de la empresa, como ser fotocopia de NIT, fotocopia de licencia de funcionamiento, fotocopia de su testimonio de constitución, fotocopia de los RUATs de los vehículos, fotocopias de las planillas de sueldos, fotocopias de las declaraciones juradas. Entonces uno va obteniendo un cúmulo de información que al final van a descansar o van a archivarse en nuestros legajos de auditoría. ¿Ok? Estos archivos de auditoría son de propiedad del auditor, no son propiedad de la empresa. Quiere decir que el auditor, al sacar una copia de un documento, automáticamente se hace dueño de esta fotocopia y él tiene que archivarlo en sus legajos de auditoría y no tiene por qué dejárselos a la empresa. Una vez que termina su trabajo de auditoría, se los lleva con él, ¿de acuerdo? Evidentemente que no se los lleva para volverlos públicos, sino que él tiene que resguardar todos esos documentos por un lapso de al menos 10 años para que así respalde su opinión. ¿Ok? ¿En qué momento el auditor podría revelar la información de estos documentos a un tercero? Sería simplemente por requerimiento legal. Supongamos que esta empresa está en un proceso penal o en un proceso civil. Entonces, automáticamente el juez, una autoridad competente, puede solicitar que el auditor presente todos estos archivos, todos estos documentos de auditoría, ¿no? O tal vez de repente alguna parte en específico. Entonces, el auditor está en la obligación de, mediante orden legal, a simple requerimiento, hacer entrega de estos archivos de auditoría. Impuestos Nacionales también solicita este tipo de documentos, pero no necesariamente todos los legajos, sino específicamente sobre algunos rubros que puede estar fiscalizando o también los informes de auditoría. Muy bien, entonces es importante siempre señalar este aspecto para que así comprendamos bien la dimensión del tema. El archivo permanente de auditoría contiene aquellos papeles de trabajo que se conservan por su importancia por un periodo mayor o menor de tiempo y hacen referencia a la información general necesaria para el conocimiento de la entidad auditada. Entonces, existen cuatro tipos de legajos de auditoría o archivos de auditoría. Tenemos el legajo permanente, que es un cúmulo de documentos que hacen referencia a la constitución de la empresa. Por ejemplo, cuando ustedes constituyen una sociedad de responsabilidad limitada, sabemos que primero se tiene que firmar un acta de constitución, luego esa acta se la protocoliza, después se tiene que designar un representante legal, se tramita la matrícula de comercio, se saca el NIT, se afilia a la empresa a una, a la AFP, al seguro de salud, se saca la licencia de funcionamiento. De repente, si se compran vehículos, uno tiene ahí los RUATs, que son los documentos legales de derecho propietario. Si uno de repente compra un inmueble o un terreno, firma una minuta de transferencia. Todos estos documentos que son propios de la constitución de la empresa o que respaldan el derecho propietario de los activos fijos más importantes de la empresa que estamos auditando, todos estos documentos van a formar parte de nuestro archivo permanente. El auditor saca una fotocopia de todos estos documentos y se hace un archivo denominado archivo permanente. ¿Listo? Entonces, para que tengan una idea más o menos de cómo es un archivo de auditoría, sabemos que todos han debido hacer un buró de contabilidad, ¿no es cierto? Donde primero han constituido una empresa y han sacado NIN, matrícula, todo. Este es exactamente igual. El archivo permanente tiene esa naturaleza, acumula todos los documentos legales de
constitución de la empresa, así como de respaldo de sus activos fijos sujetos a registros, vehículos, terrenos o edificios, ¿ok? Ahora, si de repente hay algunos contratos muy importantes, también van a formar parte de este archivo permanente. Ejemplo, las estaciones de servicio firman un contrato con YPFB para la distribución de garrafas de gas o también para la venta de diésel, gasolina y GNB. Y ese contrato obviamente es por plazos de tiempo bastante extensos. Entonces, al ser un contrato tan importante y hacer un contrato permanente en el tiempo, automáticamente el auditor, el primer año de auditoría a esta empresa, estación de servicio, solicita una copia de ese contrato, hace lectura, resalta lo importante y guarda este archivo de auditoría. ¿Para qué? Para que en futuras auditorías, de repente a veces un año va un equipo de auditores, el siguiente año va otro equipo de auditores, entonces el segundo equipo de auditores, ya teniendo el legajo permanente, pueda remitirse directamente a leer el contrato y no esté volviendo a solicitarle a la empresa. ¿Listo? Entonces, aparte de ser un legajo que respalda todos los documentos de la empresa, es también un centro de consulta rápida para futuras auditorías. Muy bien. Durante el proceso de auditoría, planificación, ejecución, comunicación de resultados, se genera variedad de documentos que se denominan papeles de trabajo, mismos que son organizados en los archivos de auditoría. Van a encontrar muchos términos similares siempre, ¿no? Archivos de auditoría, legajos de auditoría, carpetas de auditoría, pero todos hacen referencia a lo mismo, ¿no? Es evidencia que respalda la opinión del auditor y el trabajo que ha efectuado durante todos los procesos, durante toda las etapas de auditoría: planificación, ejecución y comunicación de resultados. ¿Qué objetivo persiguen los archivos de auditoría? Lograr una comprensión secuencial y lógica de la documentación que respalda el proceso de auditoría, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno va elaborando estos archivos o legajos de auditoría, no los mezcla, no simplemente agarra y hace un cúmulo de documentos apilados, no, sino que uno lo va clasificando durante las etapas que va efectuando, ¿no? Por ejemplo, en los archivos de planificación, ya de hecho seguramente va a ir el MPA y los programas de auditoría, ¿no es cierto? En nuestros archivos de ejecución irán todos nuestros papeles de trabajo, ¿sí? Que hacen referencia a la evidencia que estamos obteniendo: inventarios, arqueos, libros mayores, libros diarios, comprobantes contables que hayamos solicitado a la empresa. Y en la comunicación de resultados seguramente no podrá faltar nuestro informe, ¿no? A ver qué tipo de informe estamos sacando y las observaciones de control interno. Archivo permanente. Contiene información o documentación que tendrá un periodo de vigencia mayor a un año, ¿no es cierto? Entonces, las empresas cada año no renuevan su testimonio de constitución. Habitualmente el testimonio de constitución, para que tenga alguna modificación o sea renovado, se requiere la presencia y firma de un acta por parte de los socios. Entonces, el testimonio de constitución tiene una duración larga habitualmente en el tiempo. ¿Por qué? Porque no se renueva cada año. Estatutos, igual, los estatutos forman parte del testimonio de constitución y son las reglas bajo las cuales rige la empresa. Al igual que el testimonio, se requiere aprobación de los socios para que se modifique, por eso no se modifica cada año. Contratos, por ejemplo, Universidad Central, ¿sí? La Universidad Central, por ejemplo, tiene contratos de repente de comodato por los terrenos que actualmente utiliza, o quizá de repente tiene algunos contratos por prestaciones de servicio como limpieza o seguridad a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, cuando son contratos que son mayores a un año, en este caso se requiere que esos contratos formen parte del legajo permanente. ¿Por qué? Porque no solo nos va a servir para la auditoría de este año, sino que nos va a servir quizás si nos recontratan el siguiente año para la auditoría del siguiente año. Y si nos vuelven a contratar, nuevamente igual nos va a servir, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Central a veces recibe pagos al contado por servicios completos de formación profesional. ¿Qué quiere decir? Tú pagas al contado toda tu carrera, ¿no es cierto? Y el tiempo estimado de tu carrera es de 4 a 5 años. Entonces, ese contrato es a largo plazo. Si alguna vez ustedes hacen auditoría de la Universidad Central, tendrían que ir a solicitar esos contratos y sacarse una copia y con eso armar su archivo permanente. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que revisar esos contratos por muestreo, sí, durante todos los años en los que les toque hacer auditoría. Archivos de planificación. Los archivos de planificación contienen papeles de trabajos generados en la etapa de planificación, ¿no? Y ya hemos visto que el documento fundamental de la etapa de planificación es el MPA, ¿no es cierto? El Memorándum de Planificación de Auditoría. Para que se llegue a ese memorándum de planificación de auditoría, el auditor hace muchos papeles de trabajo, elabora muchos papeles de trabajo, elabora cuadros, solicita
informes, hace cuestionarios, genera un montón de documentación, ¿ok? Entonces, toda esta documentación que se va generando en la etapa de planificación, entre los cuales podemos destacar los programas de auditoría y el MPA, deben ir a archivarse a este archivo de planificación. El MPA, también tenemos otro ejemplo de la evaluación del control interno. Dentro de la etapa de planificación evaluamos el control interno. Toda esa documentación también tiene que ir a archivarse en este legajo de planificación. Los programas de auditoría o los programas de trabajo también tienen que archivarse ahí. Archivos de ejecución. Contiene papeles de trabajo generados en la etapa de ejecución. Ya sabemos que en la etapa de ejecución lo que se hace es ejecutar o desarrollar lo que se ha dejado escrito en los programas de auditoría, ¿no? Y muchas veces dentro de los programas de auditoría sí existen muchas instrucciones como ser obtenga el estado financiero, obtenga el activo fijo, obtenga el CARDEX, solicite confirmaciones. Toda la documentación que se genera en la etapa de ejecución tiene que irse a archivar en este legajo de archivos de ejecución, entre los que podemos destacar estados financieros, análisis de los componentes que ya vamos a ir viendo cómo son los papeles de trabajo que se generan en este papel de trabajo de análisis de componentes, las actas de directorio. Muchas veces el auditor en el desarrollo de su trabajo identifica de repente que han habido retiro de utilidades, entonces automáticamente el auditor dice dónde está el acta de directorio o el acta de socios donde han autorizado ese retiro de utilidades. Entonces el auditor solicita una copia de esa acta, obviamente el original, y luego se saca una copia y tiene que respaldar o archivar ese documento en su legajo. Archivo resumen. Contiene los papeles de trabajo generados en la etapa de comunicación de resultados. Ya en la última etapa, ¿no? Una vez que ya obtuvimos toda la documentación legal de la empresa y armamos nuestro archivo permanente. Después empezamos la etapa de planificación y obtenemos todos nuestros archivos de auditoría que respaldan la planificación, ¿no es cierto? Como ser la evaluación de control interno, los programas, el MPA. Tenemos nuestro legajo. Nuestro tercer legajo, etapa de ejecución, todos los estados financieros, análisis de componentes, documentación legal. Tercer archivo de auditoría. Y el último archivo de auditoría es el resumen, que es el de la comunicación de resultados. Acá no puede faltar el dictamen de auditoría, ni tampoco la carta de gerencia, y menos la carta de control interno, ¿no? Además de los estados financieros que vamos a publicar. Estos son ejemplos de los papeles de trabajo que mínimamente deben contener cada uno de estos legajos de auditoría o archivos de auditoría. Ventajas del archivo permanente. Hace posible que el análisis y revisión de las cuentas del periodo sea más riguroso, ya que existe información comparativa con años anteriores. Entonces, si tú, por ejemplo, estás haciendo durante 3 años auditoría en una empresa, ¿sí? Tú tienes la facilidad de, mediante un archivo permanente, poder remitirte a los contratos que se habían firmado en años anteriores, pero que tienen vigencia a la gestión que tú estás auditando, ¿ok? Supongamos que yo como empresa constructora firmé un contrato para la construcción de una escuela. Una escuela completa no se termina de la noche a la mañana, muchas veces son proyectos de 2 a 3 años. Entonces, si en el primer año de auditoría se firmó ese contrato, tú solicitas el primer año y archivas este contrato en tu archivo permanente. El tercer año, sí, de repente va a ser otro el auditor que va a ir y va a decir, ya están terminando de construir una escuela, ¿desde hace cuánto tiempo? 3 años. Entonces, si el primer auditor solicitó este contrato, el nuevo auditor lo único que tiene que hacer es remitirse a su archivo permanente y verificar que ahí está el contrato y puede hacer una lectura, comprender los plazos, las garantías, las formas de entrega, todo, ¿no? Pero si el primer auditor no solicitó el contrato, este nuevo auditor que está haciendo el último año de la auditoría puede verse sorprendido y vergonzosamente va a tener que solicitar el contrato a la empresa. ¿Por qué? Porque como es un auditor recurrente, tiene que solicitar cada año la información que necesita, pero no tiene que solicitar información 2 veces, ¿no? Si ya pediste el contrato el primer año, el segundo año ya no pides porque ya pediste el primero, el tercero ya no pides porque ya pediste el primero. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida para el auditor en su revisión, ¿no? Y que evidentemente respaldan la opinión de auditoría. Muy bien, acá ya hemos concluido. 5 diapositivas, me parece muy bueno el contenido. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario, por favor. Adelante.
Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema número 11. Paniagua, Garrón, Stephanie. Y volvemos con los papeles de trabajo. ¿Listo? Vamos a cortar acá y para no quedar a medias nos reconectamos, por favor, para ver el tema número 11, papeles de trabajo.